Muy buenas noches a todos. La verdad es un gusto estar de nuevo con ustedes y veo que veo a varios que se han conectado de forma constante, ¿verdad? Bueno, por lo menos en mis videoconferencias que he presentado anteriormente. Vamos a tocar este tema, es el de cantidad de movimiento lineal y colisiones. Bueno, en el temario que ustedes tienen de física, pues esta sería la parte uno. Hay dos partes de este tema. En este caso nosotros nos enfocaremos en la parte uno. Eh, este tema ya lo han visto en sesiones anteriores. En este caso nosotros estamos dando como un repaso de este tema, siempre dando los detalles suficientes para que ustedes puedan comprender y pues poder realizar los ejercicios respectivos. Esta parte uno comprende la cantidad de movimiento lineal de un sistema de una partícula, la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas, la relación del impulso y cantidad de movimiento y la conservación de la cantidad de movimiento. Es muy diferente a la conservación de energía mecánica que hemos estado analizando. Mis disculpas por si escuchan algún ruido de un carro, vivo a la orilla de calle, entonces se escucha ese sonido. Ok, vamos a dar inicio. Muy bien, mis disculpas por el texto, no me gusta colocarles bastante texto, pero es cuestión de conceptos. En realidad yo no lo voy a leer, solo se lo voy a explicar. Eh, ¿Se han preguntado ustedes qué es cantidad de movimiento? O sea, ¿alguna vez habían escuchado, sí han escuchado fuerza, qué velocidad, qué la posición, aceleración, etcétera? Pero cantidad de movimiento, ¿alguna vez habían escuchado cantidad de movimiento? Anteriormente habíamos visto el análisis del movimiento por medio de las ecuaciones de cinemática, el análisis de aplicación de fuerza, utilizando los tres principios de Newton. Y en este caso nosotros vamos a ver la relación que hay entre el movimiento, entre esas ecuaciones, y la relación entre las fuerzas que ya hemos comentado anteriormente. A esa relación le llamaremos cantidad de movimiento. Pero, ¿qué es en sí la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento es la magnitud de la fuerza que nosotros necesitamos, de la fuerza que nosotros necesitamos para mover un objeto o un cuerpo o una partícula que se encuentre enfrente del camino donde uno se desplaza. Estaba viendo un ejemplo de si ustedes se encuentran en el supermercado, ¿verdad? Y un carrito su derecha se les aproxima con un refrigerador y otro carrito se les aproxima con una lata de sardina. ¿Cuál creen ustedes que van a poder detener y salir ilesos de ese, de ese acontecimiento que se les presentara? ¿Cuál creen ustedes que pudieran detener? El que tiene menor cantidad de movimiento. ¿Y cuál sería ese? La lata de sardina. ¿Por qué razón? Porque tiene menor masa. eh, a pesar de que se desplazara a la misma velocidad que el refrigerador que se encuentra a su derecha, pues en este caso el refrigerador por su gran tamaño, su gran peso, pues lleva una gran cantidad de movimiento, o sea, podría ejercer una gran fuerza sobre nosotros y golpearnos, ¿no? Ok. Este principio es a partir de la deducción de Newton, de la segunda ley que él describió. En este caso, ustedes la han visto, que es igual, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y es de ahí donde nosotros obtenemos el equilibrio, ya que decimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio o en reposo o a velocidad constante si la sumatoria de las masas, lo siento, la sumatoria de las fuerzas son iguales a cero. Ok, y también hay otro ejemplo, ¿verdad? De que ¿cuál sería más fácil por detener? ¿Una mosca que se mueve a 40 kilómetros por hora o un camión que se mueve a 40 kilómetros por hora? ¿Cuál creen ustedes que pudieran detener sin salir y salir ilesos? Ajá. Pues claro que sí, la mosca, ¿verdad?
No son sencillas de atrapar, pero sí sería más fácil poder detenerlas. Ok. Y siguiendo con la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es más fácil detener a un camión que a una mosca si se mueve? Ah, ¿por qué es más difícil detener a un camión que a una mosca si se mueve a la misma velocidad? Ajá, sí. ¿Por qué es más difícil? Por la cantidad de movimiento. ¿Qué ocurre cuando chocan dos bolas de billar? Pues si una va a mayor velocidad, entonces tiene mayor cantidad de movimiento que otra. Entonces, en este caso, al chocar, al producirse el choque, le va a transmitir su cantidad de movimiento y esa va a producir que se desplace hacia una dirección X, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando la raqueta golpea la pelota de tenis? Pues en este caso la raqueta le transmite un impulso a la pelota de tenis y el cual produce que se mueva en cierta dirección, ¿verdad? Ese análisis lo vamos a aplicar a continuación con las ecuaciones que veamos y con los ejercicios, unos sencillos ejercicios que les voy a mostrar. Ok, muy bien. Unos ejemplos, siempre les traigo unos GIF ahí para que ustedes puedan ver los ejemplos. Vamos a enfocar en este GIF de los jugadores de fútbol americano. Ese juego sí es, ese deporte sí es bastante riesgoso, ¿verdad? Han visto las tacleadas, ¿verdad? Que las utilizan para poder frenar al oponente, ¿verdad? Entonces, en este caso, la cantidad de movimiento que el tipo que iba corriendo llevaba, pues no fue la suficiente para poder pasar sobre el de camiseta gris, sobre el de camiseta gris, ¿verdad? Entonces, por eso fue que lo frenó. La cantidad de movimiento, o sea, imagínense. En este caso también lo mismo, ¿verdad? Ajá. O sea, la cantidad de movimiento que llevaba el tipo de azul fue suficiente, no fue la suficiente para poder detener el movimiento del de camiseta blanca. Ok, el de playera blanca también. Ajá. Y aquí vemos un fake, ¿verdad? Total, ¿verdad? Que en el fútbol se da, que me golpearon y que no sé qué, pero en realidad ahí solo para ponérselo de chiste, ¿verdad? No, no es que lo golpeó, miren. Si ustedes fijan, no, ni lo tocó, ¿verdad? Ok, esto es para que ustedes vayan agarrando a cantidad de movimiento, dónde la puedo ver, y ya vamos a ver cómo calcularla. También, eh, aquí también otro jugador, ¿verdad? Que por el, por el equipo contrario, el de defensa, bloqueó su jugada, ¿verdad? Y lo frenó, totalmente lo frenó, ¿verdad? Aunque quedó con un poquito de velocidad, pero totalmente lo frenó, ¿verdad? Lo dejó tirado en el césped. Ok, otro ejemplo claro es la pelota de golf. Cuando con el palo de golf se le imprime una fuerza y esa hace que la pelota cambie su velocidad. Ok, y lo mismo con las pelotas de billar, ¿verdad? Ajá, otro claro ejemplo, ¿verdad? Cuando se le agrega cantidad de movimiento. Ok, muy bien. Ahora sí, entremos en contexto. Ya les dimos, quiero decir, entremos en materia. Ya les di suficiente contexto. Muy bien. ¿Cuál sería la fórmula que vamos a utilizar para calcular la cantidad de movimiento? En este caso sería la fórmula para calcular la cantidad de movimiento lineal analizando una partícula. Eh, la fórmula es derivada de la ecuación de Newton, ¿verdad? Pero más adelante se la voy a mostrar con impulso, ¿verdad? Entonces la ecuación de cantidad de movimiento lineal, en este caso utilizaremos el símbolo P, la simbología P. En este caso sería el vector de cantidad de movimiento. ¿Por qué es vector? Porque esto es igual a la masa por el vector velocidad. Eh, no le voy a, sí les voy a mostrar un ejercicio que vamos a utilizar las componentes rectangulares para que ustedes puedan ver el uso del vector velocidad para calcular las componentes de la cantidad de movimiento, pero no va a ser mucho, o sea, siempre vamos a mantener en una sola dimensión. Las unidades. Las unidades de la cantidad de movimiento son masa por unidades de longitud entre tiempo. Unidades de masa por unidades de longitud entre tiempo. Lo van a encontrar también como unidades de fuerza por tiempo, ¿verdad? Pero eso sería en impulso, ¿verdad? Igual siempre se pueden expresar con estas unidades. Ok, esta es la ecuación que vamos a ocupar para cuando analicemos una partícula.
Y bueno, aquí vemos el mecanismo, el péndulo de Newton. Si se fijan, se transmite la cantidad de movimiento, ¿verdad? En este caso, lo que muestra este péndulo es que se conserva la cantidad de movimiento, va a ser el último apartado que vamos a ver. Ajá, entonces es un simulador en el que pude variar el movimiento de las esferas. Ok. Y otro simulador también, en este caso pude variar la masa y la masa del vehículo, la masa del camión, la velocidad del vehículo y la velocidad del camión. Si se fijan, intenté que tuvieran la misma cantidad de movimiento, pero la velocidad del vehículo llegó a cero, ¿ves? Entonces la velocidad del camión se llegó a 1 metro por segundo. Ajá, creo que aquí logré equilibrarlo, ¿verdad? Ajá, ajá. Como el vehículo tiene menor masa, va a ir a mayor velocidad cuando se iguala la cantidad de movimiento, ¿verdad? Y como el camión tiene mayor masa, para igualar la cantidad de movimiento del vehículo, tenía que ponerle una menor velocidad, ¿verdad? Entonces ahí tenía. Ok, vamos a continuar. Voy a realizar un ejercicio de este tipo para que ustedes puedan comprenderlo más o menos. Ok, vamos al ejercicio. Y ese de la imagen del simulador que estábamos viendo. Ajá. Ok, vaya entonces. La cantidad de movimiento de un camión de 12 toneladas, esa sería la masa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que convertir a kilogramos, que se mueve con una velocidad de 15 kilómetros por hora, es la misma que la de un coche de 900 kilogramos. ¿Ok? ¿Con qué velocidad debería moverse el coche para que la afirmación anterior fuera cierta? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es igualar la cantidad de movimiento del camión a la del coche. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, no les presenté una imagen, siempre les digo que se imaginen, ¿verdad? Eh, en este caso ya lo habíamos visto en el GIF anterior. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. La masa del camión es igual a 12 toneladas, la velocidad inicial del camión es igual a 15 kilómetros por hora y la velocidad del coche, quiero decir la masa del coche, es igual a 900 kilogramos, la velocidad la desconocemos. Entonces lo que vamos a hacer es igualar las cantidades de movimiento. La del camión igual a la del coche. Entonces la fórmula que tenemos, aquí la tengo, aquí la estoy señalando. La fórmula que tenemos es la que vimos anteriormente, que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Las unidades siempre se deben de mantener masa por unidades de masa por unidades de longitud entre el tiempo. Ok. Si se fijan, tenemos la masa del camión en toneladas y nosotros usualmente utilizamos las unidades del sistema internacional, así que estas toneladas las vamos a pasar a kilogramos. Estos kilómetros, esta velocidad se encuentra en kilómetros por hora, pero nosotros usualmente en nuestro análisis utilizamos metros por segundo, así que lo vamos a convertir también. La verdad al final no va a ser necesario convertirlo, ¿verdad? Pero es para mostrarles la conversión. Ok, vaya. Y aquí tenemos la cantidad de movimiento del camión, es igual a la masa del camión por la velocidad del camión. La masa del camión es igual a 12 toneladas, lo convertimos y utilizando el factor de conversión de 1 tonelada igual a 1000 kilogramos, lo convertimos tranquilamente, se nos eliminan las toneladas y nos queda kilogramos. La masa del camión entonces es igual a 12.000 kilogramos. Ok, ahora bien, ya tenemos la masa del camión en kilogramos, ahora vamos a convertir la velocidad del camión. Siempre utilizando los factores de conversión, 1 kilómetro es igual a 1000 metros y 1 hora es igual a 3600 segundos. Sencillo. Nos resulta una velocidad del camión igual a 4.167 metros por segundo. En este caso lo podríamos dejar a 4.17, pero este dato lo vamos a seguir ocupando, así que siempre les he recomendado que utilicemos 3 o 4 cifras significativas. Así que vamos a seguir utilizando el valor. Ok. Dice que tengo un mensaje. No se le pasan las diapositivas. Creo que a Karen era la única que no se le pasaban las diapositivas, no había otro comentario. Ok. Eh, siempre, como queremos calcular la cantidad de movimiento del camión, ya convertimos todas las unidades al sistema internacional que nosotros utilizamos y realizamos una multiplicación. 12.000 kilogramos por
4.167 metros por segundo. Ok, entonces eso nos resulta 50.000, 50, no, sí, 50.000, sí, aquí tenemos 0, no, 500.000 kilogramos, no, pero en realidad era 50.000, sí, no, 50.000 son, ahí le puse 500.000 kilogramos, es 50.000, creo que en la siguiente ecuación no utilicé 500.000, en este caso 50.000, sí, vaya, sí, sí, no, son, vaya, la respuesta es 50.000, yo le coloqué 500.000, no sé si lo voy a poder arreglar ahorita, solo quitándoles el cero para que ustedes lo vean. Quiero ver, aquí está, este es 50.000 y este también es 50.000, ¿verdad? No se me ha pausado la grabación, no, no se me ha pausado, vaya. Y aquí, muy bien, tenemos 50.000, sí, porque 12.000 por 4, o sea, nos tendría que dar 48.000, ¿verdad? Entonces, no nos puede dar 500.000, ok. Vaya, entonces tenemos 50.000, esto lo vamos a dividir entre 900 kilogramos, ¿sí? Porque como vamos a igualar la cantidad de movimiento del coche con la cantidad de movimiento del camión, eso es lo que venimos haciendo, eso es lo que nos decía el ejercicio, vamos a encontrar la velocidad del coche. Sí, vamos a encontrar la velocidad del coche, la velocidad del camión, le coloqué aquí. Ok. Vaya, entonces siempre le coloqué, sí, pero 50.000, si ustedes comprueban este resultado, 50.000, 1, 2, 50.000 entre 900, 1, 2, 3, sí, 55, sí, soy un error a la hora de colocarlo, pero sí, este dato es 50.000, entonces si ustedes realizan el despeje, porque como igualamos la cantidad de movimiento del coche, aquí también le puse eh, velocidad del camión, no, pero es la velocidad del coche. Ok, entonces si nosotros igualamos la cantidad de movimiento del coche con la cantidad de movimiento del camión, vamos a tener una respuesta aquí al realizar el despeje. Vamos a colocarles aquí, vamos a colocarles de un solo coche. Sí, porque ustedes creo que van copiando las ecuaciones, no debe de haber alguna confusión. Vaya, ahí está. Ahí está, entonces obtenemos la velocidad del coche realizando el despeje. Si ustedes se fijan, si nosotros no hubiéramos realizado la conversión, hubiéramos obtenido esta velocidad en kilómetros por hora. No habría ningún problema. Aquí creo que se lo realicé. Ajá. Sí, creo que aquí. Ajá. Yo lo hice aparte y cabal, le volví a colocar la velocidad del camión. No, pero es la velocidad del coche. Entonces, la respuesta es 55.56 metros por segundo. Si ustedes lo realizan en kilómetros por hora, les resultará 200 kilómetros por hora. Fíjense de que la diferencia de las masas sí es bastante elevada, o sea, sí nos resulta una velocidad muy grande. O sea, el camión va a 15 kilómetros por hora y para que se iguale su cantidad de movimiento con la cantidad de movimiento de un coche, la velocidad debe de incrementarse a tal grado de llegar a 200 kilómetros por hora. Sí, sí es increíble. Ok, pero sí, aquí es velocidad del coche. Y eso sería para este ejercicio. Hemos llegado a la sesión de preguntas. De verdad que se pasa bastante rápido el tiempo, no lo creo siempre. Tienen habilitado el micrófono para que puedan activarlo y realizar sus preguntas. En lo primero, ahorita estamos viendo para una partícula, luego vamos a ver para un sistema de partículas. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla. No sé si Karen pudo solucionar el problema de que no le pasaban las diapositivas. Sí, todavía sí. Sí. Ah, sí, lo solucioné. Excelente, excelente. ¿Alguna pregunta, Karen, que tengas respecto del ejercicio? En realidad lo más importante es que ustedes sepan la ecuación, nada más. Ajá. Sí, la teoría sí, deben de saberlo para después poderlo aplicar en la vida cotidiana. Ajá. Si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono, si no,
continuamos. Ahorita lo más importante es que ustedes sepan identificar el sistema en el que estamos trabajando. En este caso yo siempre realizo las conversiones, para no tener problemas con las unidades. Y pues nada, lo demás no es complicado, ustedes ya lo pueden hacer. Esto, como les comento, es un repaso. Ok. Si no tienen ninguna pregunta, pues vamos a continuar. No sé si hay otra videoconferencia después de la mía, así para no quitarles más tiempo. Ok. Verónica, no sé si le... Sí hay. Dime, dime Alberto, ¿qué preguntas tienes? En las que te podamos solucionar aquí en estos 5 minutos de consulta. Ah, pues no tenemos suficiente tiempo, Sí, no hay ningún problema. Bueno, alguna consulta que tengan ustedes, si no pasamos, porque no es respecto a las diapositivas pasadas. Ok, continuemos entonces. Si no, en la siguiente ronda de preguntas me realizan ahí, guarden sus preguntas para poderlas resolver. Muy bien, anteriormente habíamos visto la ecuación para calcular la cantidad de movimiento de una partícula. Ahora, y al igual que se ha venido realizando, para realizar el cálculo de cualquier fuerza aplicada a un sistema de partículas, nosotros lo que realizamos es la sumatoria de todas esas magnitudes y pues las igualamos al total, nada más. Entonces sería el total o sea, la sumatoria de la cantidad de movimiento lineal para un sistema de partículas sería igual a la partícula m1 por la velocidad 1 más la partícula 2 más la cantidad de movimiento para la partícula 3 y así hasta llegar a la partícula n, ¿verdad? Recordando siempre, esto no va a cambiar, de que el resultado está en unidades de masa por unidades de longitud entre el tiempo. Eso, nada más eso. Y pues creo que... entonces sí, cabal, si tenemos un montón de partículas y nosotros encerramos esas partículas en un sistema, entonces para calcular su cantidad de movimiento, nada más realizamos la sumatoria de la velocidad de la masa por la velocidad de la partícula 1 más la masa por la velocidad de la partícula 2 más la masa por la velocidad de la partícula 3 y así hasta llegar a sumar todas las partículas que se encuentran dentro de nuestro sistema. Nada más eso. Y tenemos otro ejercicio pequeño. En este caso, como les comenté, te lo vamos a desarrollar por componentes. Ok, dice, en la figura 1 se tienen masas moviéndose en diferentes sentidos. La cantidad de movimiento de cada una de ellas se representa en los vectores de la figura 2. Aquí tenemos los vectores de cantidad de movimiento y aquí tenemos las masas moviéndose, ¿verdad? Ok, tenemos la dirección, tenemos la masa, tenemos la velocidad y con eso nosotros podemos resolver por medio de las componentes rectangulares. Nos dice encontrar la magnitud y dirección de la cantidad de movimiento resultante. Ok, si nosotros nos centramos en la primera figura, nos están dando los datos suficientes para poder calcular la cantidad de movimiento de la partícula 1, la cantidad de movimiento de la partícula 2 y la cantidad de movimiento de la partícula 3. Ok, nos dan la masa de la partícula 1 que es igual a 3 kilogramos, nos dan la velocidad, pero recuerden que recuerden que la velocidad es un vector, entonces necesitamos una magnitud y un ángulo. Entonces la magnitud de la velocidad 1 es igual a 4 metros por segundo y el ángulo es igual a 60 grados, medido desde el eje X positivo. Para la cantidad de movimiento, para la partícula 2, la cantidad de movimiento la podemos calcular por medio de su masa, que sería m2 igual a 6 kilogramos. Aquí lo tenemos, m2 igual a 6 kilogramos. La velocidad, aquí sería la velocidad 2 también. Ok, entonces para calcular la velocidad 2 necesitamos la magnitud y un ángulo. En este caso,
La dirección de la velocidad 2 es perpendicular al eje X, así que se encuentra en un ángulo de 90 grados y la magnitud es igual a 1 metro por segundo. Dice 830, ok. Entonces, para la partícula 3, la cantidad de movimiento lo podemos calcular con su masa, que sería igual a 5 kilogramos, y su vector velocidad, que sería de la partícula 3. La magnitud de la velocidad 3 es igual a 3 metros por segundo, y el ángulo en este caso, como se encuentra opuesto al sentido, sí, a la dirección positiva del eje X, entonces se encuentra a 180 grados respecto del eje X. Ajá. Si nosotros calculamos coseno de 180 nos daría negativo, ¿verdad? Y es lo que está pasando, ahora se encuentra opuesto al sentido positivo del eje X, entonces se encuentra el lado negativo, ¿verdad? Nada más yo se lo coloqué para utilizarlo, para calcularlo de forma vectorial. Ok, entonces aplicamos la fórmula. En este caso vamos a aplicar la ecuación para el eje X. Luego vamos a sacar las componentes del eje X y luego vamos a sacar las componentes del eje Y. Ok, entonces si nos centramos aquí, sería la cantidad de movimiento para la masa 1, pero en el eje X. Miren la velocidad en el eje X, la cantidad de movimiento para la partícula 2, siempre la velocidad en el eje X, y la cantidad de movimiento para la partícula 3. Todo eso sumado sería la cantidad de movimiento para el sistema en el eje X. Ok, entonces sería 3 por 4 de la velocidad 1 por coseno de 60, que sería la representación de la componente en X. Esperen, lo voy a colocar en marcador. Entonces, para la partícula 2 sería 6 por 1 por coseno de 90. En este caso no tiene proyección porque es totalmente vertical. Esto sería igual a 0, por eso los coloqué solo para que no hubiera algún problema ahí de que por qué no los colocó. O sea, esto siempre le va a dar igual a 0. Ok. Y la cantidad de movimiento en el eje X para la partícula 3 sería 5, o sea, la masa por la velocidad, que sería 3 por coseno de 180. Esto nos daría negativo, ¿verdad? Porque coseno de 180 es menos 1. Ok, entonces el total de todo esto nos resultó menos 9 kilogramos por metro por segundo. Si se fijan, las unidades corresponden, ¿verdad? Las unidades de masa, las unidades de longitud y las unidades de tiempo, ¿verdad? Esto nos dio negativo, entonces la componente rectangular de la cantidad del total de la cantidad de movimiento en el eje X es negativo. Ok. Teniendo esto, continuamos calculando la cantidad de movimiento para el sistema de partículas en el eje Y. Y hacemos lo mismo, ya tenemos el resultado de la componente en el eje X, vamos a calcular la del eje Y sustituimos. Entonces en este caso sería 3, o sea, para la partícula 1 sería 3, la masa de 3 kilogramos, por la velocidad, por la magnitud de la velocidad, 4 metros por segundo. Y sería la proyección vertical, pero sería seno de 60 grados, más 6 por 1 por seno de 90. En este caso el seno de 90 si es igual a 1, entonces sí vamos a tener proyección, más 5 por 3 por seno de 180. En este caso el seno de 180 es igual a 0, entonces esto se nos elimina. Y esto nos da un total de 16.4 kilogramos por metro por segundo. Las unidades corresponden, entonces ya hemos obtenido la cantidad de movimiento en el eje X, la cantidad de movimiento en el eje Y, y como nos piden calcular la magnitud, nos piden calcular y la dirección, entonces vamos a calcular, en este caso utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a calcular la magnitud del vector cantidad de movimiento y vamos a calcular la dirección, que sería el ángulo. Ok. Sustituyendo en esta ecuación para calcular la magnitud, aquí lo tengo. Sí, sustituyendo en esta ecuación la cantidad de movimiento nos resulta la magnitud de la cantidad de movimiento del vector cantidad de movimiento nos resulta que es igual a 18.70, podríamos dejarlo 18.71, pero lo dejé con 3 cifras significativas. Y el ángulo, es muy importante esto, no sé si al analizar vectores
depende de cómo ustedes lo quieran representar, ¿verdad? Si lo quieren representar en el eje X positivo o si lo quieren representar en el eje X negativo, considerando la componente negativa, porque si ustedes se fijan, en el eje X tenemos una componente negativa, ¿verdad? Ok. Entonces, si ustedes normalmente sustituyen en su calculadora que queramos calcular el ángulo, entonces decimos tangente inversa de la componente en X, que sería 16.4, entre la componente, quiero decir, la componente en Y, entre la componente en X, sí, porque la componente en X, la componente en Y, entre la componente en X. Esto le aplicamos tangente inversa y nos dará un ángulo de menos 61.24 medido respecto al eje X positivo. Ya les voy a mostrar la representación aquí. Quiero ver, no me colocó el... Sí, aquí está. ¿Ven? Sí, entonces lo que les quería mostrar, esto sería nuestro resultado ahora, pero tenemos un ángulo negativo y Roberto, ¿y ese ángulo negativo de dónde? O sea, ¿cómo lo vamos a representar en el plano cartesiano? Es lo que les comento. Que si ustedes ya saben desde dónde es medido este ángulo, entonces este ángulo es medido desde el eje X positivo. Entonces ese menos 61 estaría representado aquí. Ok, algunos consideran representarlo aquí de este lado, ¿verdad? Pero considerando de que tenemos una componente negativa, ¿verdad? ¿Y cuál sería este ángulo si lo representamos aquí en el medido desde el eje X negativo? Igual, aquí nosotros aplicamos tangente inversa, pero con los componentes positivas nos resulta 61.24, el mismo ángulo, pero lo único que medido desde el eje X negativo. Ahí solo no se vayan a confundir en ese pequeño dato ahí de vectores, ¿verdad? Nada más, lo demás es lo nuevo que estamos aplicando de el análisis de cantidad de movimiento para un sistema de partículas. Sí, para un sistema de partículas que les coloqué para una partícula. Pero lo estamos haciendo para un sistema de partículas. Ok. Hemos llegado a la otra sesión de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ya son las 7:37. ¿Tienen alguna pregunta? Ya que no está tan tarde. Ajá. Si tienen alguna pregunta, creo que pueden activar el chat. Si no, pueden activar el micrófono para poder decirla. Si no, por medio del chat. Entonces, lo que deben de realizar en este caso es, si vamos a analizar un sistema de partículas, vamos a realizar la sumatoria de la cantidad de movimiento de todas las partículas que tengamos dentro de nuestro sistema. Nada más eso, no habría ningún inconveniente. Si, como en este caso, nuestro análisis es vectorial, ya que la velocidad la descomponemos en el eje X, en el eje Y, si es tridimensional, en el eje Z. Y de ahí no habría ningún problema, no tendríamos ningún producto cruz ni nada de eso, nada oscuro ahí. Ajá. No sé si tienen alguna duda para poderla solventar. Ajá, si tienen alguna duda para poderla solventar. Y si no, continuamos. Quiero ver si hay. Sí, las soluciones. Hasta la 180 no hay. Nada más, solo hay de aplicar las ecuaciones. No hay en qué podríamos perderlo, a lo mejor por descomponerlas en el eje X y en el eje Y, que a veces se puede aturdir uno en eso, ¿verdad? Ajá, se le cruza el ángulo y, ajá, ok. Si no hay preguntas, podemos continuar. Bueno, M está escribiendo. Ok. Todo claro. Hey, excelente M, muchas gracias. Y pues vamos a continuar. Muy bien, ahora lo que les comentaba, vamos a ver el impulso, la relación que tiene el impulso con la cantidad de movimiento. Inicialmente les había comentado de que la segunda ley de Newton, el segundo principio de Newton, dice que la sumatoria de fuerzas puede ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, nosotros podemos calcular el impulso por medio de
de ese teorema por ese principio de Newton. En este caso, el impulso que nosotros vamos a calcular, es la fórmula que vamos a utilizar, sería igual a la fuerza por un delta de tiempo, un cambio de tiempo. Al inicio les comentaba que la cantidad de movimiento es la magnitud que mide la fuerza que nosotros necesitamos para poder mover o para poder derribar aquel objeto, aquel objeto que se encuentra enfrente de nosotros. Entonces, el impulso es la fuerza que nosotros necesitamos por un delta de tiempo para poder mover a ese objeto. Es lo que les comentaba al principio. Entonces, ¿y de dónde proviene eso de cantidad de movimiento? Si ustedes recordarán, como les he comentado, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Nosotros sustituimos, tenemos el impulso igual a la masa por el vector aceleración por el delta de tiempo. Y recordando, de las ecuaciones de cinemática, la aceleración es igual al cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. Se nos elimina el tiempo, los delta de tiempo, y nos queda que el impulso es igual a la masa por el cambio de velocidad, y esta masa por velocidad, que es igual a la cantidad de movimiento. Entonces, esto nos resulta de que el impulso es igual al cambio de cantidad de movimiento. Estas ecuaciones las vamos a utilizar en dado caso de que nuestro sistema actúe en fuerzas externas, ¿sí? En un dado caso de que nuestro sistema que estamos analizando no actúa en fuerzas externas, entonces la cantidad de movimiento va a ser igual a masa por velocidad, nada más. Pero en este caso, como actúa una fuerza externa, entonces nosotros tenemos, actúa una fuerza externa por un determinado tiempo, nosotros tenemos que ese impulso es igual a al cambio, a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Ok, y eso sería para esto que hemos visto. Si ustedes recordarán, creo que tengo el GIF aquí de nuevo. Entonces, con esa ecuación que tenemos ahí, nosotros podemos calcular la fuerza que tenía el tipo de camiseta gris para poder frenar a este de blanco. Nosotros podemos calcular esa fuerza que lo utilizó en ese determinado intervalo de tiempo para poder frenar la velocidad inicial que tenía ese tipo y llevarla a una velocidad igual a cero. Es increíble lo que podemos hacer con estas ecuaciones, de verdad. Lo único que ahí no consideramos pérdidas, que la elasticidad, que no sé qué, no. En este caso solo nos vamos a centrar en un análisis sencillo, ¿verdad? Ok, creo que también les coloqué la imagen del golf. Vamos a desarrollar un ejercicio también para determinar el impulso que se le aplica a la pelotita de golf para poder ser lanzada. Ahora, claro que influyen otros factores, de que el ángulo del palo con el que se golpea y todo eso, ¿verdad? Pero no lo podemos considerar en estos análisis. Ok. Y pues otro ejercicio sencillo, ¿verdad? Un palo de golf impacta en una bola con una fuerza media de 2500 newton. Si el tiempo de contacto entre el palo y la bola es de 2 milésimas de segundo, 2 milésimas de segundo, o sea, no es mucho tiempo, no es mucho tiempo para lanzar una pelota de golf. Imagínense cuánto tiempo se tardan los beisbolistas para poder realizar un bateo de una pelota. Es increíble el tiempo, ¿verdad? Yo decía, no, que se tarda medio segundo. No, son 2 milisegundos. Es increíble, ¿verdad? Ok, entonces vamos a calcular el impulso que se le transmite a la bola. Aquí dice cuál es el impulso que comunica a la bola. Entonces, el impulso que es aplicado hacia la bola por el palo de golf. Ok, y aquí les muestro el GIF. No sé si a ustedes se les reproduce bien, no se les mira la guiadora, pero aquí está en cámara lenta, pero o sea, esos 2 milisegundos se ven aquí como que son 5 segundos, ¿verdad? No, pero son 2 milisegundos que se tarda en darle ese impulso a la bola de golf. Ok, entonces lo primero que siempre hacemos en todos los ejercicios, además de imaginarnos el movimiento, es obtener los datos. En este caso nos dan la fuerza que se le aplica a la bola de golf de 2500 newton y
intervalo de tiempo que sería igual a 2 milisegundos. Entonces, si ustedes convierten 2 milisegundos a segundos, los van a dividir entre 1000 y eso les resultará 0.002 segundos. Ok, la fórmula que vamos a utilizar es la misma que hemos visto anteriormente, que sería el impulso igual a la fuerza por el intervalo de tiempo. Y nada más lo que tenemos que hacer es multiplicarlo. Multiplicamos la fuerza por el intervalo de tiempo. En este caso, ustedes fijan, es vector fuerza. Como no nos dieron ángulo, a que la fuerza fue aplicada con un ángulo tal, no nos dieron nada de eso, entonces lo vamos a hacer con magnitudes escalares, no habría ningún problema. Ok, solamente vamos a obtener la magnitud del impulso que realizó la fuerza en este determinado tiempo, intervalo de tiempo. Entonces sustituimos 2500 newton por 0.002 segundos. Y eso sería igual a 5 newton. 5 newton por segundo. Si se fijaron, quiero ver, si se fijaron si se fijaron aquí, quiero ver aquí. Si se fijaron aquí, el impulso es igual al cambio de cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento tiene unidad de masa por unidad de longitud entre tiempo. Pero yo les he colocado aquí quiero ver, yo les he colocado aquí unidades de fuerza por unidades de tiempo, que serían segundos. Si nosotros descomponemos Newton, que Newton es igual a masa por metros por segundo al cuadrado, entonces si nosotros multiplicamos eso, entonces nos va a resultar las unidades de masa por las unidades de longitud entre tiempo. Eso nos va a resultar, no habría ningún problema expresarlo en unidades de fuerza por tiempo. Ok, y creo que este sería el ejercicio. Son bastante cortos los ejercicios porque pensé que tenía hasta las 8 y siempre me lleva bastante tiempo. No sé si tienen alguna duda, y si no, pasamos al último ejercicio, al último tema. Ajá. Pasamos al último tema y con eso terminaríamos esta sesión. La verdad que pensé que iba a ir más larga, pero siempre reducí bastante, acorté bastante los temas. Ok, Emerson está escribiendo. ¿Alguna pregunta? Pueden activar el micrófono. Ajá. Ahorita lo puede explicar. Claro que sí. ¿Puede explicar nuevamente la relación entre cantidad de movimiento y el impulso? Solo lo teórico. Ok, ahorita lo voy a explicar. Para no pasarme todas las transiciones, lo voy a trasladar rápidamente aquí. Ok, aquí está. Quiero ver, sí. Aquí está. Como les había comentado, Emerson, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Ok, en eso estamos claros. Si nosotros descomponemos la fuerza, aquí la tenemos que el impulso es igual a la fuerza por un intervalo de tiempo. Nos queda que el impulso es igual a la masa por la aceleración por un intervalo de tiempo. Y recordando en las ecuaciones de cinemática que la aceleración es igual al cambio de velocidad entre el cambio de tiempo, nos tachamos aquí el tiempo y nos queda que el impulso es igual a la masa por el cambio de velocidad. Ok, multiplicando, o sea, porque el cambio de velocidad es igual a velocidad final menos velocidad inicial, nos queda que el impulso es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Ajá. Ustedes lo pueden descomponer de otra forma. Si obtienen la ecuación de la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, luego eso sustituyen y realizan la misma sustitución y despejan el tiempo, entonces les queda igual a la cantidad de movimiento. Ajá, la cantidad de movimiento es igual a la fuerza por un intervalo de tiempo. Ajá. Esa relación no se las presenté aquí, sí, se me fue ahí no presentarles esa relación, solamente les presenté la relación del impulso con la cantidad de movimiento. Ajá. Pero sí,
Les comentaba desde un principio de que la cantidad de movimiento es la magnitud que nosotros tenemos para medir la fuerza que necesitamos para poder mover un objeto X que se nos ponga enfrente, que se nos ponga arriba, que se nos ponga eh, en cualquier dirección. Ajá. Eh, Les quería mostrar una imagen también de un vehículo de los años 50, ¿verdad? Que chocó contra un furgón, contra un tráiler. Entonces, imagínense la masa que tenía ese vehículo para poder volcar al furgón. A lo mejor hizo una mala maniobra el conductor del furgón, ¿verdad? Entonces, debido a la cantidad de masa que tenía ese vehículo, fue tal de que pudo volcar al furgón. Entonces, sí, esta es la única relación que tenemos, Emerson. No sé si tendrías otra pequeña duda ahí al respecto. Ok, gracias. Excelente, entonces Emerson, solo lo voy a dejar aquí. Quiero ver, solo lo voy a dejar aquí. Ajá, ¿alguna otra duda que tenga con respecto al ejercicio? Ajá, sí, porque no hay algo más que podamos agregar. Ajá, sí, aquí ya vamos a continuar con la conservación de la cantidad de movimiento y así hay varios detalles que, ok, muy bien, el último punto que vamos a ver en este caso sería la conservación de la cantidad de movimiento. Anteriormente ustedes ya han realizado la conservación de la energía mecánica, pero nunca habían escuchado cantidad de movimiento. Ajá. Aquí está la ecuación que te decía Emerson. Esta ecuación es la que nosotros podemos despejar para de igual forma calcular la cantidad de movimiento. Ajá. De esta fórmula se deriva también la ecuación de impulso. Ok. Entonces, para realizar conservación de la cantidad de movimiento, nosotros tenemos que considerar de que no hay fuerza externa aplicada a nuestro sistema. Si tú te fijas, la sumatoria de fuerzas aplicadas a nuestro sistema debe ser igual a cero, o que nuestro sistema permanezca en velocidad constante, que es lo que dice Isaac Newton en su segundo principio. Lo siento, se pasó. Es el siguiente ejercicio. Ok, entonces nosotros tenemos la sumatoria de fuerzas, que es igual al cambio de cantidad de movimiento entre un intervalo de tiempo. Eso lo vamos a tener igualado a cero. Entonces nosotros igualamos a cero la cantidad de movimiento, el cambio de cantidad de movimiento entre un intervalo de tiempo. Despejamos el tiempo y nos queda que es igual a cero. ¿Verdad? Entonces la cantidad de movimiento, ¿a qué es igual el cambio de cantidad de movimiento? Como ya lo vimos anteriormente, sería la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. ¿Y a qué son iguales esa cantidad de movimiento final y esa cantidad de movimiento inicial? Pues ya lo hemos visto anteriormente, son iguales a la masa por la velocidad inicial y la cantidad de movimiento final igual a la masa final por la velocidad. Lo siento, la velocidad final. En este caso, de forma similar como lo hemos hecho en la conservación de la energía, vamos a igualar el punto inicial con el punto final, considerando ese pequeño detalle, que en nuestro sistema no debe estar aplicada ninguna fuerza externa. Ajá. En nuestro sistema no debe estar aplicada ninguna fuerza externa. Hay que hacer otras consideraciones sobre este pequeño análisis que vamos a realizar sobre cantidad de movimiento. Para este apartado, no nos corresponde analizar choque elástico y choque inelástico, ¿verdad? Eso ya sería para la parte 2. Pero hay unos ciertos truquitos que no se los voy a poder explicar con respecto al análisis de conservación de la energía, ¿verdad? Porque hay en choque elástico, hay un choque elástico en el que nosotros podemos utilizar tanto las ecuaciones de cantidad de movimiento como las ecuaciones de conservación de la energía, y en el choque inelástico no podemos utilizarla, ¿verdad? Porque no corresponde, ¿verdad?, al principio de conservación de la energía. ¿Okay? Entonces, eso es el único detalle que tenemos que considerar en conservación de la cantidad de movimiento, que no hayan fuerzas externas aplicadas a nuestro sistema. Ajá, la sumatoria de fuerzas en el sistema tiene que ser igual a cero. Ok.
Entonces pasamos al último ejercicio. Este sería el último ejercicio que vamos a resolver para esta sesión. Y, y bueno, les puedo colocar un GIF para que vieran el ejemplo. Un patinador de 75 kilogramos que se encuentra en reposo sujeta una pelota de 2 kilogramos. En este caso, para ponerlos en contexto, el patinador se encuentra en una pista sobre hielo. Entonces los esquís que anda puestos le permiten deslizarse con una fricción, un coeficiente de fricción igual a 0, o sea, sin fricción. Y pues dice, si el patinador lanza la pelota de forma horizontal con una velocidad de 8 metros por segundo, ¿con qué velocidad se moverá el patinador tras el lanzamiento? Este ejercicio es similar a uno, no sé si ustedes lo han resuelto o lo han visto ahí en los foros. Es el ejercicio de calcular cuál es la velocidad con la que se retrocede una pistola al lanzar una bala de masa tal con una velocidad tal. De forma similar, aplicando la conservación de cantidad de movimiento, vamos a resolver este ejercicio. Ok. Entonces, siempre centrándonos en los datos, ¿verdad? Aquí está. Siempre centrándonos en los datos, la masa de la bola es igual a 2 kilogramos, la masa del patinador es igual a 35 kilogramos, la velocidad final de la bola es igual a 8 metros por segundo y necesitamos calcular la velocidad final del patinador. Ok, inicialmente como no nos dicen que se encuentra en movimiento, vamos a asumir nosotros de que la cantidad de movimiento del sistema, o sea del patinador bola, es igual a 0. Ok, entonces calculando, pues utilizando la ecuación para la cantidad de movimiento final, vamos a colocar la cantidad de movimiento de la bola y la cantidad de movimiento del patinador. Como la bola y el patinador son nuestro sistema, entonces vamos a sumar la cantidad de movimiento de las partículas de nuestro sistema, así como lo hicimos en el análisis de cantidad de movimiento para un sistema de partículas. Ok, entonces para aplicar la conservación de la cantidad de movimiento tenemos que pensar, ¿hay alguna fuerza aplicada a nuestro sistema? No, porque el patinador solamente lanza la bola, no hay alguien que diga, empujaron al patinador y luego lanzó la bola, no, nada más el patinador lanzó la bola, entonces sí aplica la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces la igualamos, la cantidad de movimiento inicial igual a la cantidad de movimiento final. Ok, entonces sería 0 igual a la masa de la bola final por la velocidad de la bola final más la masa del patinador final por la velocidad del patinador final. Nosotros despejamos la velocidad del patinador, nos queda que es igual a menos. Es muy importante los signos porque recuerden que la velocidad es un vector, así que eso nos va a permitir identificar en qué dirección se desplazó el patinador o en qué dirección se desplazó una partícula de otra. Ok, entonces nos queda que la velocidad final del patinador es igual a menos la masa de la bola por la velocidad de la bola final entre la masa del patinador. Y eso sería menos, sustituyendo, ¿verdad? Menos 2 por 8 entre 75. Nos resulta entonces que la velocidad del patinador final va a ser bien pequeña, menos 0.21 metros por segundo. O sea, si esa bola hubiera pesado, ¿qué? 50 kilogramos, creo que sí le hubiera dado una gran cantidad le hubiera transmitido una gran cantidad de movimiento al patinador, pero en este caso no, ¿verdad? No, su movimiento, su desplazamiento hacia atrás no fue tan grande, ¿verdad? Ok, y pues eso sería esto, sí, creo que no agregué más. Sí, eso sería en ese caso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla con respecto a la cantidad de movimiento, con respecto al análisis de cantidad de movimiento para una partícula, con respecto al análisis de cantidad de movimiento para un sistema de partículas, con respecto al análisis de impulso, a la ecuación, como preguntaba Everson, a la ecuación, si tienen alguna duda, podemos solventarla. Algún ejercicio que ustedes tengan y hayan tenido dudas de cómo resolverlo. Si tienen alguna duda, porque sí.
Me hacen falta todavía 5 minutos. Ajá. Si tienen alguna pregunta, sería bueno que la realizaran. Ajá, porque empezamos 5 minutos después. Ajá. Sí, ¿verdad? Eso es lo que intenté explicarles con este tema, de que la cantidad de movimiento es la fuerza que nosotros necesitamos, la cantidad de fuerza, escuchen bien, la cantidad de fuerza que nosotros necesitamos para poder desplazar un cuerpo. Ajá, quiero ver, no se coloca, sí, ahí está. Ajá, eso sería el objetivo de entender la cantidad de movimiento. Creo que, no sé si estuvieron también en la videoconferencia en la que explicaba la cantidad de movimiento rotacional. En este caso, esta es la cantidad de movimiento lineal. Si se fijan, como les explicaba en esta videoconferencia, el análogo de la inercia rotacional, en este caso, es la masa. Ajá. En este caso, la masa, si tenemos una gran cantidad de masa, eh, nuestra cantidad de movimiento sí va a ser mayor, a diferencia de un cuerpo que se desplaza a la misma velocidad y tenga una masa menor. Ajá, no sé si tienen alguna pregunta. José Medrano se ha salido. Ajá. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto, si no, pues damos por finalizada la videoconferencia.